acuérdense que lo importante para nosotros es controlar el nivel de tensión y el nivel de frecuencia y mantener la estabilidad del sistema. Entonces no me puedo conectar de cualquier manera. Me exigen interacción de potencias activas y reactivas con el sistema, mantener el factor de potencia, mantener niveles de tensión y contribuir con la estabilidad del sistema. Entonces, los generadores eólicos, dependiendo su estilo, pueden intercambiar o no potencias con el sistema y por lo tanto en muchos casos necesitan también la utilización de bancos de capacitores o filtros de armónicos o SBC, compensadores estáticos o STATCOMs, compensadores estáticos de reactiva. Habíamos dicho que es energía limpia, no produce greenhouse gases, gases de efecto invernadero. Entre esos gases nosotros reconocemos 3 que tienen que ver con nuestra especialidad: el dióxido de carbono, el metano, el CH4 y el SF6, hexafluoruro de azufre. Todos nuestros trabajos siempre tienen que estar orientados a reducir la emisión de gases. Entonces, con este tipo de equipos podemos lograr, si bien tienen un costo elevado inicial, reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros también, contribuyendo con el factor de potencia, con la mejora, reducimos lo que es el dióxido de carbono, porque se baja todo lo que es pérdidas por I²R en las líneas de distribución y transmisión. Para que nosotros analicemos qué hacer con los parques eólicos, necesitamos primero flujos de carga que nos digan qué se necesita en cada lugar en función de la potencia activa y reactiva que tengo que instalar en ese lugar. Además de ese flujo de carga que nos va a definir la potencia a compensar, también hacemos mediciones de armónicas en lo que llamamos PCC. Point of Common Coupling es el punto de acoplamiento común y es importante tenerlo definido porque es cuando se vincula el parque eólico con mi sistema interconectado. Es el punto donde se discute la interacción de potencias entre un lado y el otro. Entonces necesitamos verificar que además de compensar el factor de potencia, no se produzcan efectos de resonancia, o sea, posibilidades de amplificación de la tensión que saquen al parque fuera de los límites que establece CAMESA. Entonces, además de definir la potencia reactiva que hay que instalar, hay que asegurarse que la incorporación de los bancos de capacitores o filtros no genera problemas al sistema. Por eso se tiene que hacer un flujo de carga, después un estudio de armónicos y simulaciones que permitan verificar lo que estamos explicando. Cuando nosotros hablamos de compensar la reactiva, ustedes saben que se va a hacer con capacitores, pero esos capacitores pueden formar parte de un banco propiamente dicho o de un filtro de armónicas. En el caso de un banco de capacitores, simplemente va a ser la conexión shunt, la conexión derivación de los capacitores mismos. En el caso de un filtro, va a tener un reactor en serie con el circuito capacitivo. Ahí tenemos algunos ejemplos. Cuando no aparecen problemas de resonancia, problemas de amplificación armónica, usamos un banco de capacitores común. Cuando aparecen problemas de resonancia, utilizamos un circuito que tiene un reactor en serie, lo llamamos filtro sintonizado o desintonizado, y para simularlo en ese análisis teórico utilizamos algún software dedicado y en este lado podemos ver lo que es el modelo de un capacitor, un reactor de filtrado y la barra del punto de acoplamiento. En ambos casos los capacitores no son iguales, son de tensiones distintas. Aquí el capacitor está en bornes del reactor, por lo tanto va a ser de una tensión superior al caso anterior. Y eso es necesario analizarlo en todas las situaciones. Cuando hablamos de parques eólicos tenemos que hacer un breve paréntesis para identificarlos. Hay 4 tipos de generación eólica: 1, 2, 3 y 4, o A, B, C y D. Y en función de cómo es el parque eólico, se va a ver qué interacción tiene con el sistema argentino de interconexión. El caso más simple son los parques de generación 1, sistema de generación A en algunos textos. Es el más antiguo de todos, tenía velocidad fija, potencias de los generadores eólicos por debajo de los 2 megas y no nos permitía interactuar con el sistema interconectado aportando o absorbiendo reactiva.
Por lo tanto, en esos casos siempre tenemos que utilizar bancos de capacitores. Fíjense el esquema al lado, tengo el molino, tengo una caja que lo vincula a la red, tengo un elemento de control y un banco de compensación. Y a la derecha una idea de una de las marcas actuales Vestas con una potencia de referencia. Esos prácticamente hoy en día no se permiten instalar. El tipo 2 tiene velocidad semivariable, fíjense que cambia la potencia, puedo tener potencias un poco mayor, y al tener un tipo de generador con rotor bobinado permite controlar levemente la velocidad. También necesito incorporarle bancos de capacitores. Y fíjense que cuando yo conecte un parque de este tipo a la red, me puede producir cierto tipo de perturbaciones, como oscilación de la tensión o flicker. Entonces también tengo que controlar ese tipo de perturbaciones. Después aparecen los que llamamos tipo 3 y después el tipo 4. El generador eólico tipo 3 tiene velocidad variable, en inglés DFIG o Double Fed Induction Generator, porque es un generador de inducción doblemente alimentado. En el esquema podemos ver que se desvincula en cierta forma de la red y parte de la potencia va a pasar por el inversor y parte directamente a la red. La característica es que el convertidor maneja una parte de la potencia. Por lo tanto, son equipos que ya usan potencias mayores y son equipos que me permiten intercambiar potencias reactiva, inductiva y capacitiva con el sistema, a diferencia de los dos anteriores. Y el último tipo de sistema de generación, el 4, bueno, este es un DFIG similar al anterior, el tipo 4 de velocidad variable, y fíjense que lo llaman en inglés full converter, porque es un convertidor del 100% de potencia. Está totalmente desvinculado de la red, desacoplado sería la palabra correcta, y nos permite directamente intercambiar cualquier valor de potencia reactiva desde el parque hacia la red. En ciertos casos podrían también necesitar capacitivos, potencia capacitiva o inductiva para los requerimientos del sistema. A la derecha se pueden ver distintas marcas con distintos modelos de generadores, pero son básicamente los que se están permitiendo instalar hoy en día, tipo 3 o tipo 4. Ahí tienen un ejemplo de un convertidor de un fabricante europeo, se ve el desacople de la red y el sistema de transmisión conectado al molino. Esos equipos full converter, en función de los requerimientos del sistema, van a poder ser de velocidad alta, mediana o leve o baja velocidad, cada uno de ellos produciendo distinto tipo de interacción con el sistema nuestro. Un ejemplo de lo que teníamos, los 4 sistemas de generación, resumido con algunas marcas, pero recuerden que actualmente el tipo 3 y tipo 4 de FIG o full converter son los que se están utilizando, lo que acepta Gamesa y Transener en su sistema. Y cuando nosotros decíamos tengo un parque eólico, tengo que hacer un modelo del sistema. Entonces fíjense quiénes son los componentes principales de ese parque eólico. Tengo mi sistema modelado aquí, la red, una barra de alta tensión, un transformador de alta media y aquí mi parque eólico con todos los generadores. Esos generadores van a estar en algunos casos con un transformador elevador cuando corresponda y conectados por cable a la barra de 33 kV. Y en esa barra voy a conectar o mi filtro de armónicos o mi banco de capacitores de acuerdo a cómo sea el estudio. Quiere decir que tengo que armar un modelo y simular cada uno de los actores de ese modelo. Ahí se ve un poco mejor y se pueden ver los distintos niveles de tensión. Fíjense que antes habíamos nombrado el punto de acoplamiento común. En algunos casos está en 33 kV, en otros lados está en 132 o en 220 kV. Este es un parque de 30 molinos, de 31 molinos de 3,3 mega, 102 mega en total de potencia activa. En este caso podemos ver el punto de acoplamiento común, en este lado en 132, o en otros casos podría estar en la barra de 33 kV. Los molinos y los elementos que yo voy a utilizar para poder interactuar con el sistema. Importante definir ese punto de acoplamiento porque ahí es cuando se discuten las cuestiones técnicas y administrativas. Y otro
punto importante para analizar es que yo tengo generadores eólicos y definimos una curva, un diagrama PQ. Un diagrama PQ de la máquina propiamente dicha y un diagrama PQ que me fija mi sistema interconectado o el dueño del sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir un diagrama PQ? Que es un diagrama donde yo puedo analizar distintos valores de potencia activa y voy a tener otros valores de potencia reactiva que van a cumplir o no van a cumplir con lo que me requiere el sistema. En algunos casos es un diagrama trapezoidal, pentagonal o triangular. Cada máquina tiene su propio diagrama PQ. Fíjense en este caso. Tengo un diagrama que va a tener una parte de activa y una parte de reactiva. Distintos gráficos me permiten ver cuándo estoy dentro de lo que me requiere el sistema y cuándo estoy fuera de lo que me requiere el sistema. Q y potencia activa entre el 0 y el 100% de la potencia de la máquina. Entonces fíjense que podría ocurrir que yo tenga lo siguiente, máquinas con un diagrama de este estilo para distintos factores de potencia. Este es un generador Vestas de 3,8 mega. Fíjense que acá tengo los 3,8 mega, acá defino distintos factores de potencia. Tengo que barrer toda la curva de la máquina y ver si eso cae dentro de lo que me pide Transener o el SADI. Fíjense un ejemplo acá. El punto de interconexión en 33 kV, analizo lo que me piden en esa curva y acá tengo en rojo y en azul la curva de la máquina, en bornes del generador y en 33 kV. Podría ocurrir casos donde lo que me piden queda fuera de lo que puede hacer la máquina. Por lo tanto, tengo que incorporar o bancos de capacitores o reactores, potencia capacitiva o potencia inductiva, para poder cumplir lo que pide el sistema interconectado. Y lo que pide el sistema interconectado va a estar pensado desde el punto de vista del régimen permanente o en un régimen de perturbaciones. Quiere decir que además de esta parte permanente, podría ocurrir que haya una condición de falla en el sistema y yo tenga que garantizarle cierto aporte de reactiva desde los molinos o desde mi banco de capacitores o el filtro de armónicas. Otra curva típica donde se analizan distintos porcentajes de potencia que necesito en distintas condiciones de carga de mi generador eólico. Acuérdense que un generador eólico no es como tenemos nosotros la posibilidad de una central térmica. Dependemos de la velocidad del viento y las máquinas tienen una curva de potencia con distintos coeficientes. En algunos valores de velocidad del viento no funcionan y tengo un rango donde obtengo el máximo rendimiento. Esas son curvas que dan los fabricantes de las máquinas para tener en cuenta. Y además hay que tener en cuenta que esos generadores pueden ser cargas que generan corrientes armónicas. Fíjense en este caso, es una tabla que da un generador 2,5 mega. A la izquierda puedo ver las distintas componentes armónicas para todo el rango de potencia. Entonces lo tengo como una carga distorsiva. Esas corrientes armónicas, al circular por los conductores, por las impedancias de los equipos, van a generar caídas de tensiones armónicas que me van a deformar la tensión. Y el dueño del sistema no quiere que le deformen la tensión, quiere que se conecte un equipo que no produzca distorsiones. Entonces hay que analizar cada una de las marcas para ver cuál es la adecuada en cada caso. Fíjense ahí en la parte superior tenemos el modelo del sistema eléctrico y abajo un scan de frecuencias para ver qué ocurre cuando está funcionando el parque y después para ver qué ocurre cuando yo incorpore bancos de capacitores. En este caso estamos viendo un scan de frecuencias cuando utilizo 12 MVA capacitivos, que era lo que necesitaba para cumplir las curvas anteriores del diagrama PQ. Entonces, en este gráfico tengo una curva verde con capacitores, me aparece un punto de resonancia y una curva azul sin capacitores a la derecha con otro punto de resonancia. Yo tengo que verificar que cuando incorpore mi equipo no amplifique los valores de distorsión armónica que podrían existir anteriormente. Por eso hay que hacer un barrido en frecuencia. O utilizar IEEE 519 para hacer por fórmula un análisis más resumido,
que me permite ver, fíjense en esta tabla, la barra de alta sin el parque eólico. ¿Por qué lo medimos o lo analizamos? Porque yo quiero saber antes de instalar nada cómo está el sistema. Quiero saber qué tiene actualmente el sistema de interconexión. Con el parque eólico del lado de alta y del lado de media, con el banco de capacitores además del lado de alta y del lado de media, y los límites que tengo del ENRE. Acuérdense que hay normativa internacional de IEC, de IEEE o del ENRE, que hay que respetar en ese punto de acoplamiento. SIGRE también tiene tablas, resúmenes de IEC y de otras normas. Ahí se pueden ver todos los valores de distorsión armónica admitidas en las distintas normas internacionales. En este caso, en media, 6,5, el nivel de planeamiento según IEC, de distorsión armónica en el punto de acoplamiento común. Y también tengo que respetar niveles de armónicas individuales, también reglamentados en las distintas normas, todos los componentes que se ven ahí. En el caso de ANSI IEEE, además, hay una relación importante que es la corriente de cortocircuito referida a la máxima demanda. Eso también me fija límites de distorsión armónica de corriente que se pueden ver acá a la derecha para un nivel de tensión mayor que 161 kV. Eso lo marcamos porque en muchos casos el parque eólico, si bien está conectado a la red de 33 o 34.5, el punto de acoplamiento es en el lado de alta tensión. En algunos casos nos ha tocado hacer algún estudio de reactividad de armónicos como este que mostramos ahora en Panamá, respetando el código de redes que tiene ese sistema interconectado. Entonces, ¿qué se pedía? Medición en el punto de acoplamiento, 230 kV. Utilizar equipos de medición, eso es importante, clase A. No se puede medir con cualquier equipo, hay ciertos parámetros y precisión que hay que respetar. Medir la distorsión de tensión hasta la armónica 50, teniendo en cuenta el percentil 95, y utilizar los límites de IEC 61003-6. Y además hay que hacer ese estudio dependiendo de la condición del viento, en este caso los meses de enero y febrero, durante una semana para cumplir lo que piden las normas. Una vez que uno tiene eso, utilizando el equipo correspondiente, como en este caso clase A, va a hacer un procesamiento de las mediciones. Ahí tenemos otra vez un barrido en frecuencias, la impedancia visto desde barras, y después lo que ocurre cuando empiezo a incorporar bancos de capacitores. Fíjense que se corre el punto de resonancia y pueden aparecer valores de corriente importantes en algunos escenarios. Acá estamos analizando incorporación de etapas de 9 MVAR. En este caso el gráfico, 2 y 4 bancos de 9 MVAR, bancos estándar. Y otra vez, la IEC 61.000 me fija ciertos límites para armónicos impares, homopolares y pares, que tengo que tener en cuenta, siempre dependiendo del nivel de tensión. En alta tensión, fíjense que me permiten hasta un 3% de distorsión. En este caso también analizamos lo que ocurría en los distintos niveles de tensión. Fíjense, Panamá tiene una tensión de 230 kV, la distorsión de tensión 0,9. Cuando analizo 34.5, el lado de baja tensión, se ve un valor mayor de distorsión de tensión cuando estoy cerca de la barra donde están los molinos. Los molinos generan en ese caso en 690 voltios. También se ve la distorsión de corriente y se analiza lo que pide el código de redes de Panamá también y el nuestro, el flicker que se produce, porque eso también va a depender del tipo de generador de máquina que usamos. En ese caso se pudo verificar que un porcentaje importante de esa distorsión de tensión ya existía en el sistema interconectado de Panamá. Ejemplo de valores medidos en el lado de baja del aerogenerador. Fíjense que ahí se analiza la potencia que está generando, hasta qué valor llega en kilowatt, la distorsión de tensión de corriente y algunas componentes armónicas, las más significativas. O también se analiza la potencia activa que está generando la máquina en función de la distorsión armónica de corriente. A medida que la máquina se acerca a su máxima de generación, disminuye la distorsión de corriente. Nosotros, para resolver esos temas, tuvimos oportunidad de trabajar en parques eólicos de tipo 1 y 2 en España,
en Manzanal, en Peñaforcada, en California, en Estados Unidos, en Palm Springs, y después ya con otro tipo de parque en Sudáfrica y en algunos lugares de Argentina. En este caso, fíjense que es un parque eólico de 94 megas, 47 aerogeneradores. Ahí nosotros tuvimos que instalar un filtro de armónicas de 23 MVA dividido en 4 etapas. Ahí nos servía un banco de capacitores estándar porque iba a amplificar los problemas existentes. Entonces, a la derecha van a ver los capacitores ubicados aquí atrás, los reactores con núcleo de aire en serie. Ahí podemos ver el circuito eléctrico de las 4 etapas. Fíjense que tenemos reactores desintonizados con núcleo de aire y los capacitores en serie conectados en doble estrella para cada etapa. Quiere decir que la forma correcta era utilizar un filtro con una frecuencia de desintonía por debajo de la quinta armónica en ese caso, y con distintas potencias en cada uno de los escalones para ir cubriendo lo que requería el código de redes en Sudáfrica. Aquí abajo pueden ver lo que son los capacitores de media tensión que están conectados aquí, 2 series por fase, o puede ser una serie o varias series dependiendo de la tensión que se requiera. Este es otro ejemplo del diseño nuestro, el rack de capacitores que está aquí, los reactores apilados con núcleo de aire. Usamos núcleo de aire, recuerden, por la linealidad que tienen, a pesar del flujo disperso. El flujo disperso nos obliga a mantener ciertas distancias de separación, con lo que son espiras en corto o no espiras en corto, por lo tanto se ocupa bastante espacio, pero es un equipo muy seguro y que soluciona todo este tipo de problemas. Este es otro parque eólico en Argentina, en la zona de Aluar de Puerto Madryn. Otra vez el rack de capacitores, ahí lo pueden ver más cerca, los capacitores en posición horizontal, la zona de los molinos, reactores en este caso de inserción, porque este es un banco típico de 10 MVA, no es un filtro. Y un poco para ir finalizando la exposición, damos algún ejemplo de lo que es la generación renovable. Este es un ejemplo que existe en Canarias, en España, un lugar que se llama El Hierro. Ellos tienen una parte de turbinas eólicas y después tienen una parte con un lago y almacenamiento de agua, y utilizando salto y turbinas tipo Pelton. Todo el pueblo se alimenta con energía renovable directamente. Lo que sobra en algún momento se almacena en otro lugar y se utiliza cuando se necesita, porque el viento no lo tenemos en todo momento, lo mismo que las fotovoltaicas, ¿no? Durante la noche tenemos que hacer algo con esa energía que nos falta, entonces aparecen las reservas. Y también tenemos algunas cuestiones que vienen para los próximos años, y por eso lo queríamos poner en el marco de la interacción entre la industria y la universidad, la posibilidad de tener energías renovables y almacenamiento de energía. Fíjense que ahí tenemos baterías fabricadas con ion de litio. El litio aparece en Bolivia, aparece en Argentina, pero no lo sabemos aprovechar perfectamente. Esto ya lo están haciendo en Estados Unidos. Ellos tienen ciertas ciudades donde hay almacenamiento de energía. Quizás todavía es caro, pero es importante tenerlo en cuenta para los desarrollos de investigación en las universidades y después también poder vincularlo a la industria. Es importante tener ese concepto siempre. El desarrollo de la industria nacional fabricando equipamiento que se pueda vender aquí y exportar, y la interacción con la universidad, donde se puede generar conocimiento, y el desarrollo aplicado nos puede permitir no estar dependiendo, como nos ocurre muchas veces, de commodities o de productos básicos. En el caso nuestro, como empresa nacional, podemos vender aquí, podemos vender en el exterior, y es importante eso transmitirlo a nuestros estudiantes porque hay muchas posibilidades, pero siempre y cuando se desarrolle el conocimiento y se desarrolle la educación. Un poco para ir terminando, volviendo a los ejemplos de estos capacitores, estas latas que vendemos como aporte de reactiva, nosotros las fabricamos con materia prima importada. Para que puedan ver, les mostramos un elemento capacitivo de los que usamos. Hola, hola.
Hola. Sí, se escucha. Fíjense, esto es un material que usamos actualmente. Cuando hablamos de aporte de reactiva decimos tengo que hacer un capacitor, pero ¿cómo se hace? Fíjense, acá tienen un material transparente y un material que brilla. El material transparente es nuestro material aislante, que es el dieléctrico, ¿sí? Y lo llamamos dieléctrico porque colocado entre dos placas, entre dos armaduras, modifica el campo eléctrico, ¿sí? Estos dos materiales son importados, uno de Francia o puede venir de Finlandia, el aluminio puede venir de Suiza o puede venir de Estados Unidos, pero lo transformamos en un producto. Esto es un elemento capacitivo. Cuando le apliquemos tensión le voy a sacar una potencia. O sea, nosotros fabricamos microfaradios. Puestos en el sistema aparecen como potencia reactiva capacitiva. Después transformado en un equipo, o sea, con mano de obra nuestra, con conocimiento, con desarrollo, con fabricación, con ensayos, con venta. Quiere decir que es posible no depender de la soja y no depender del girasol. Todo es importante, pero el conocimiento es más importante que depender de un producto básico. Por eso damos el ejemplo del litio. Pues si vendemos litio solamente, capaz que a Bolivia le va bien, pero si podemos fabricar baterías, seguramente nos va a ir mejor. Pero para fabricar baterías hay que saber cómo. Hace unos meses hicimos una charla, vino un americano que nos dio una clase de almacenamiento de energía. Ellos ya lo usan y nosotros todavía estamos viendo qué hacer. Por eso aprovecho ahora que está José como director del Departamento de La Plata de la UTN también para insistirle en seguir trabajando en los desarrollos de investigación y vincularlos a la industria. Aprovecho que está también nuestro director Guillermo también de la fábrica de Leiden para que podamos siempre interactuar en conjunto y vayamos avanzando para el desarrollo de la industria nacional. Muchas gracias. Ya que está, pues, justamente nosotros estamos desarrollando un congreso que empezó ayer y termina hoy en el marco de la Biel, de la UTN. Somos 30 facultades regionales en todo el país y en realidad el congreso en la Biel se está desarrollando en la otra sala, pero nos parecía importante que estuviera también este otro tema y por eso hemos solicitado al final de las charlas que hubo anteriormente en esta sala que Daniel pudiera dar esta charlita o esta charla tan importante y creo y coincido con lo que él comenta. Disculpen que llegué unos minutos tarde que empezó porque estábamos en la otra exposición. Pero bueno, lo teníamos que presentar, supongo que te presentaste, Daniel Gómez, que ayer nos acompañó en el Congreso en La Plata, y la verdad que para nosotros es un gusto que interactuemos entre universidad, que es lo que creo que hay que hacer. Comparto plenamente lo que dice él, que desde el sector académico se está en condiciones de poder ofrecer al sector productivo lo que el sector productivo no puede por una cuestión de costo, que es la investigación, pero realmente en estos momentos el país está transitando una situación económica que a veces los recursos no dan. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decir, bueno, en La Plata tenemos el Instituto INIFTA, que es el que desarrolla el tema de todas las baterías de litio. Es decir, tiene ya el know-how necesario para poder hacerlo. Falta una decisión política para sacarlo de la mina y en lugar de mandarlo a China, realizarlo en fábricas en la Argentina. Lástima, dentro de un rato va a estar acá cuando digo dentro de un rato, en el cierre del Congreso, el subdirector de Energía Renovables y Eficiencia Energética de la Nación, el actual subdirector Morrone. Sería bueno, no creo que esté acá ahora, pero sería bueno también transmitir al Estado, a veces, ahí está, bueno, bienvenido y buenas tardes. Bueno, ahí está y bueno, esas cuestiones hay que ir impulsándolas a través del Estado, a través de la universidad y a través de las industrias. Yo creo que eso es muy importante. Ahí Maximiliano tuvo la gentileza también de acompañarnos en el cierre. Quiere decir que hay un apoyo firme, las industrias juntamente con la universidad y la Biel que nos permitió estar acá. Es la primera vez
que la Universidad Tecnológica realiza un congreso en la región de La Plata. Ustedes dicen, bueno, ¿eso es importante, no es importante? Y pucha, si no es importante hablar de energía y electricidad, que hoy casi nadie puede vivir sin ese fluido. Es importante que nos acompañen las industrias, además del sector académico, claro que sí. Y ayer tuvimos, por suerte, 200 personas para lo que es la ciudad de La Plata, casi en promedio 150 personas en 2 auditorios, para nosotros es un orgullo. Y que no hayan permitido estar acá y que esté Maximiliano, que es parte del gobierno nacional, también escuchándonos, porque no lo había visto, pero me parece que escuchó esto y escuchó las necesidades y creo que en ese sentido se está caminando. Lo que pasa es que la situación económica y política o social, más que política del país, hace que se retrase todo esto. Pero creo que estamos en el camino. Acá hay muchos jóvenes, hay muchos estudiantes y seguramente que el futuro va a ser completamente distinto. Así que bueno, muchas gracias. No, bueno, y también por estar, porque bueno, ahí está escuchando la charla y gracias a ustedes también. También te invitamos para que vengas a dar una charla específica para un montón de estudiantes que están allá, que dentro de algún tiempito van a ser nuestro semillero o futuros ingenieros. Así que bueno, muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Si no, le damos un fuerte aplauso, ¿no?